Buenas tardes. A continuación les voy a hablar del efecto túnel. Para eso voy a utilizar un modelo sencillo, en este caso un plato que simbolizará un pozo de potencial y dos partículas de diferente masa. El efecto túnel es un efecto que ocurre a nivel de mecánica cuántica, y la mecánica cuántica es una teoría que explica todos los fenómenos de la naturaleza. En este caso, observamos que una partícula está confinada en un pozo de potencial. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, solo la partícula podría oscilar de un lado al otro. En este caso, como el efecto túnel ocurre, existirá cierta probabilidad de que además que la partícula esté oscilando en el pozo de potencial, pueda atravesarlo sin la energía suficiente, es decir, que esté en esta ubicación. ¿De qué depende el efecto túnel? Depende de la altura del pozo de potencial y de la masa de las partículas. Por lo tanto, para esta pelota que es más masiva, la probabilidad de que ocurra el efecto túnel será menor respecto a esta partícula que es de menor masa. El efecto túnel ocurre cuando un objeto cuántico, sin tener la energía suficiente, supera una barrera de potencial. Si la barrera es lo suficientemente pequeña, el objeto puede atravesarla con cierta probabilidad. Sin embargo, se debe considerar que la probabilidad de que exista el tunelamiento depende de la masa de la partícula, la barrera de potencial y la distancia. A pesar de que la probabilidad de que ocurra el efecto túnel es baja, a condiciones adecuadas esta probabilidad puede aumentar. Bueno, a continuación vamos a representar dos ejemplos sencillos del efecto túnel. En el caso número 1 vemos un núcleo y una partícula alfa positiva. Para que la partícula alfa positiva salga del núcleo, la partícula debe superar una barrera de potencial. En este caso, la partícula no tiene la energía suficiente para superar esa barrera, pero aún así el efecto ocurre. En el caso 2, que son de sitios activos entre enzimas, la transferencia de carga electrónica sucede aún así exista una barrera de potencial muy alta. En el caso de las enzimas vemos que es un proceso fundamental del metabolismo y el metabolismo es un proceso fundamental para la vida. A continuación vamos a representar una partícula, que en este caso será un carro atravesando una barrera de potencial. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, la partícula para que atraviese una barrera de potencial debe cumplir ciertas características, como cuáles: que la energía inicial de esta partícula sea mayor a la barrera de potencial, como usted lo observa a continuación. Para el caso donde la energía sea menor a la barrera de potencial, la partícula no pasa. Pero si consideramos una partícula como un elemento cuántico, la partícula podrá atravesar en algún momento, como si fuera algo así. A continuación, vamos a analizar dos sistemas. En el caso de una partícula cuántica, la cual se comporta como la propagación de la perturbación en este resorte, y una partícula clásica como el movimiento de esta pelota. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de los sistemas cuando choca con una barrera de potencial. A continuación vamos a analizar un sistema clásico. En este caso, esto simbolizará una barrera de potencial y esto una partícula. En este caso, la partícula cuando choque con la barrera de potencial pueden suceder dos cosas. Una, o que choque y rebote, o otra, que si le damos la suficientemente energía, la atraviese. A continuación vamos a analizar un sistema cuántico. En este caso, una partícula viaja libremente. Vamos a ver qué sucederá con esa partícula cuando choque con barreras de potencial. En este caso, hay mayor probabilidad de que la onda sea reflejada y menor probabilidad de que sea transmitida. En el caso de barreras de potencial más débiles, incrementa la probabilidad de ser transmitida y disminuye la probabilidad de ser reflejada. A diferencia de las partículas clásicas, las cuales pueden ser reflejadas o transmitidas.
En este caso, para las partículas cuánticas, usted observa que hay una probabilidad de que los dos fenómenos ocurran a la vez. A continuación, lo que vamos a ver es una representación de un microscopio de efecto túnel. Para comprender el microscopio de efecto túnel, pensemos en una persona ciega reconociendo un braille. En ese caso, la persona ciega lo que hace es una reconstrucción mental de una imagen a través de su tacto sin utilizar objetos ópticos. En el caso del microscopio de efecto túnel, lo que van a ver son moléculas absorbidas sobre un material conductor, la cual van a ser reconocidas por un electrodo, el cual va a medir la diferencia de potencial en el caso de la corriente eléctrica, que va a variar con las distancias. En este caso, el electrodo va a hacer un barrido por diferentes zonas a velocidad constante. Producto de esas señales, lo que se va a hacer es una compilación y una reconstrucción topográfica de las moléculas que han sido absorbidas sobre ese material. El microscopio de efecto túnel funciona reconstruyendo una imagen producto de la detección de una corriente eléctrica que es producida por la diferencia de potencial entre la superficie y un electrodo. Como el efecto túnel ocurre a escalas muy pequeñas, debe considerarse la punta del electrodo del tamaño de un átomo. Debido a que el tunelamiento es muy sensible a las distancias, se realiza la detección de moléculas absorbidas sobre un material conductor, el cual realiza un reconocimiento en una sola dirección a velocidad constante. Por último, reconstruye topográficamente la molécula de acuerdo a las señales provenientes de la corriente eléctrica producida, produciendo una imagen en donde se visualiza átomos sobre una superficie. Para finalizar, espero que este video les haya servido para comprender algunas nociones básicas sobre el efecto túnel. El efecto túnel no es un fenómeno de ciencia ficción, sino es un fenómeno real.